Vamos a seguir, mientras acaba de instalar la presentación, os presento a Rafael Rodríguez Tranche, que para mí era el del nodo, que lo sepas. Y bueno, la verdad es que es una feliz coincidencia haber podido traerlo, porque hemos descubierto hace poco que tenemos muchos temas, muchas lecturas en común, y eso a mí es algo que me encanta particularmente. Rafael es profesor titular acreditado en la Universidad Complutense de Comunicación y sobre todo se ha dedicado a cuestiones de historiador y teórico de los medios audiovisuales. Tiene múltiples publicaciones, además muchas muy premiadas. Ha sido coordinador del monográfico de la revista Archivos de la Filmoteca Televisión en España 56-96, coautor con Vicente Sánchez Biosca, este es el libro que yo asociaba siempre a él, Nodo, el tiempo y la memoria, y El pasado es el destino, propaganda y cine del bando nacional en la guerra civil, este es de 2011. Ambos libros han sido premio Muñoz Suay de la Academia de Cine Española, y su último libro de 2015 es Del papel al plano, el proceso de la creación cinematográfica. En todo caso, el motivo principal, porque como veis estos temas evidentemente son todos muy interesantes, pero quizá no encajan tan plenamente en esto de los desplazamientos. Y os decía, el motivo de que se nos haya sumado. Que me haya desplazado. Lo hemos desplazado porque está de estancia fuera, de hecho. Lo hemos desplazado porque coincidimos hace poco en un evento feliz, no académico, y empezamos a hablar y me dijo que estaba trabajando en estas cosas, está preparando un libro que saldrá pronto en Alianza Editorial. Me acuerdo que me quedé muy sorprendida porque me dijo que estaba trabajando, por ejemplo, qué pasa con eso cuando vemos el típico artículo de lo más visto en La Vanguardia, lo más visto en el país, y ves absolutamente todas las cosas del clickbait y dices, si esto es lo más visto, Dios mío, ¿dónde vamos?, ¿no? Pues él estaba trabajando en esos flujos discursivos que potencia la red, y ya os digo que nos va a ilustrar con un libro en Alianza, y hoy nos da un avance. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes. Empiezo como todos los que me han precedido en el uso de la palabra, dando las gracias muy sinceramente a Beatriz y a Anhelo por esta invitación. La verdad es que estoy encantado de estar en Valencia y de sumarme a este foro, donde no paro de tomar notas. Lo que yo voy a presentar es un trabajo en ebullición, vamos a decirlo así. Está, digamos, en la marmita todavía y la verdad es que, frente a otras cosas que he escuchado esta mañana, pues creo que es poco empírico, pero lo que sí puedo decir es que está meditado, por lo menos está en proceso de meditación. Voy a retomar, en cierto modo, lo que planteaba esta mañana Diego, que hacía referencia a un tipo de programas televisivos donde la actualidad, la crónica de la actualidad está muy presente, y voy a intentar inscribir esa dimensión en un marco histórico y también analítico, para preguntarme por algunos procedimientos retóricos, visuales, y también por mecanismos de interpelación, ¿no?, que estos programas proponen. Y voy a partir de un referente muy antiguo en el tiempo, pero que yo creo que lo podemos conectar con cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto funciona. El 28 de agosto de 1968, la cadena televisiva ABC emitió el penúltimo debate de una serie de 10 que habían enfrentado al comentarista William Buckley y al escritor Gore Vidal. En esta ocasión el motivo era la convención del Partido Demócrata, que se estaba celebrando esos días en Chicago. Hacia el final de una acalorada discusión, aquí tenemos una imagen, que fue subiendo de tono, ocurrió lo siguiente. Vamos a ver si desde aquí lo puedo disparar. To our two guest commentators, William Buckley A ver si todo... and Gore Vidal, and to ask them what Quiero llegar a un punto, pero no sé por qué no tengo aquí... Esto dura 15 minutos, pero me gustaría... Es que en mi versión de PowerPoint tenía un contador para ir avanzando, pero... observations they've made about the security that we have seen all week at this convention. Vamos a hacer una cosa para... Ah, está aquí. Gracias. Es que como no aparece y desaparece... A ver. Claro. A ver. Saco el ratón.
todavía más. Ya está fuera, ¿no? Sí, pero hay algún tipo de movimiento que hace que aparezca. Sí. No me sé la teoría. Sí, en mi versión era más sencillo. Ahí, mira. Ahí. Vale, O sea, entonces... si lo mueves, sale. Vamos a ver. Aquí esto es... Vale, perfecto. Ya lo tengo, perdón, ¿eh? Exacto. En el minuto 10 ocurre lo siguiente. Ay. ¿Qué he hecho? Ya, vamos a hacer una cosa. Tengo recursos para todo. Turn to our two guest commentators, William Buckley and Gore Vidal, and to ask them what observations they've made about the security that we have seen all week at this convention and the events tonight on the streets had similar consequences. You must realize what some of the political issues are here. That many people in the United States happen to believe that the United States policy is wrong in Vietnam, and the Viet Cong are correct in one. Un momento. ¿Por qué no está saliendo esto? Ah, claro, es que estoy... No, pero... A ver. Es que... A ver. ¿Por qué esto no se va de la pantalla? Yo en mi monitor estoy viendo... A ver, yo estoy viendo aquí esto. ¿Por qué no? Ah, porque duplicado, solo una pantalla. En duplicado sí que se verá. Duplicado. Sí, ahora sí, ¿no? Sí, Vale. sí. Vale. Aquí lo que se verá exactamente lo que tengas aquí. Vale, perfecto. Vale. Bueno. Rebobino, buenas tardes. Me llamo... Some of the political issues are here that many people in the United States happen to believe that the United States policy is wrong in Vietnam, and the Viet Cong are correct in wanting to organize their country in their own way politically. This happens to be pretty much the opinion of Western Europe and many other parts of the world. If it is a novelty in Chicago, that is too bad, but I assume that the point of the American democracy is you can express any point of view you want. Shut up a minute. No, I won't. And some people were pro-Nazi, and the answer is that they were well treated by people who ostracized them, and I'm for ostracizing people who egg on other people to shoot American Marines and American soldiers. I know you don't as care far as because I'm you don't feel any sense concerned, of the only sort identification. of pro-crypto-Nazi I can think of is yourself. Failing that, I would only say that we can't have Now listen, you the right of stop assembly calling me a here. crypto-Nazi. Let's stop or I'll calling slap names you in and your let's get- goddamn face, and let's- you'll stay plastered. Gentlemen, let's Bill, Let the let's author of Myra explain. Breckenridge go back to his pornography and stop making any allusions of Nazism to beg somebody you who to- was infantry in the last war. Bueno, no sé si se ha entendido muy bien lo que se estaban diciendo, pero en un momento determinado Gore Vidal le dice criptonazi y el Buckley le dice maricón, te voy a dar una hostia en la cara como sigas, ¿no? Entonces, de repente como que este protocolo de diálogo muy educado, con dos polemistas de la época importantísimos, se descompone, ¿no? Y realmente llamó mucho la atención en su momento porque revelaba que hasta pensadores de esta categoría podían descender a la estrategia de la argumentación ad hominem, ¿no? Y convertirse con ello en un reclamo para la audiencia, ¿no? Desde luego hay quien ha considerado que este enfrentamiento fue un precedente de lo que vendría tiempo después, ¿no? Los programas en los que se busca la discusión bronca como fórmula burda de entretenimiento, aunque disfrazados de un supuesto interés por analizar la actualidad. Sea como fuere, lo cierto es que este experimento televisivo permite extraer conclusiones más amplias, ¿no? Para empezar, encerraba el diálogo en una fórmula compuesta supuestamente por los extremos de un arco ideológico que en la práctica quedaba reducida a dos, ¿no? En sintonía con la política norteamericana. Porque lo que precisamente encarnaban estos dos personajes eran posiciones
antagónicas, y ese era el efecto que se quería provocar, es decir, un combate dialéctico destinado a chocar. Pero lo que arroja luz definitiva sobre el sentido de estos debates es el motivo real por el que fueron concebidos. Esta cadena, la ABC, tenía la audiencia más baja de las 3 grandes cadenas norteamericanas y no podía competir con los otros informativos de las otras 2 cadenas, ¿no? Lo que pretendía hacer el ABC era apostar por un formato alternativo a la cobertura informativa de las convenciones republicana y demócrata de ese año. Es decir, se trataba de producir opinión como remedio de información. O dicho de otro modo más gráfico, dar views en vez de news. Bueno, retengamos esta circunstancia, pues nos va a ser de utilidad para entender cómo funcionan los géneros dialógicos ahora, muy especialmente el que podemos considerar sucesor de este programa, el debate de actualidad, un híbrido entre tertulia, mesa redonda y debate convencional. Este formato ha experimentado un largo proceso de decantación desde que, en los años 90, comenzó su vulgarización siguiendo la estela del infotainment a través de los talk shows, ¿no? Entonces la fórmula debate saltó del protocolo de los expertos con intervenciones pautadas, lenguaje especializado, equilibrio de posiciones y temas de relevancia social y política a los debates-combates, con polemistas, fast thinker y todo tipo de opinadores improvisando sobre cualquier asunto. El término espectacularización, que se acuñó en esos momentos y que se sigue utilizando mucho, esgrimido por autores diversos, ¿no? Como Eco, como Gerard Imbert, Ignacio Ramonet, por ejemplo, también, aunque impreciso, venía a definir esta deriva en la que se polarizaban las opiniones por sistema, se definían de antemano los personajes antagónicos y se ponía en juego la violencia verbal como insinuación de una violencia física latente, ¿no? Sin embargo, conviene subrayar el gesto discursivo más contundente, el de convertir el ágora en un ámbito de confusión y litigio antes que de intercambio de ideas. Aquí es donde resulta más operativo el término para definir su verdadero desplazamiento, de la palabra al énfasis, de la idea al exabrupto, de la escucha a la interrupción, de la reflexión a la vehemencia, del intercambio a la confrontación. La virtualidad de esta fórmula es que puede engullir cualquier tema y homologar todo tipo de enfoques y personajes, desde los expertos hasta los, llamamos ahora, opina todo, ¿no? Pero con el nuevo siglo, el siglo XXI, y sobre todo al calor de la crisis económica, lo político ha vuelto a ocupar un lugar destacado dentro de los debates televisivos, muy especialmente en su determinación por lo económico, ¿no? Entendamos lo político, al referirme ahora, tanto en el sentido que le da Hannah Arendt, un espacio deliberativo y de persuasión, como Chantal Mouffe, que dice que puede ser un espacio de poder que genera conflicto y antagonismo, frente a la política como actividad institucional y reglada. Este giro es significativo porque ha propiciado que en vez de deliberar sobre ideas o ideologías en términos de debate político clásico, se discuta sobre la actualidad en su sentido más laxo, y su marco ideal sean bien los formatos informativos hibridados con el entretenimiento o bien esa prolongación inane del espacio informativo cuando hay que esperar o recalentar la noticia, algo de lo que hablaba también Diego esta mañana. Por contra, esos grandes temas como el papel del Estado, la sanidad y la escuela pública o las pensiones, precisamente objetivos centrales de la crisis que pasamos y seguimos pasando, han quedado relegados a los espacios electorales o a su discusión coyuntural suscitada por noticias oportunistas. Hay un efecto derivado más perverso, la sensación de que estos espacios de información, la sensación de que en estos espacios información y opinión cabalgan juntos. Son las dos caras de una misma realidad, de manera que el discurso transita de uno a otro sin solución de continuidad. Pero no nos engañemos, si este interés ciudadano por lo político ha propiciado nuevos modelos de contestación en el espacio público, su traducción a la escena televisiva es más un simulacro, una suplantación con identidades políticas falsas o ineficaces. Recordemos, por ejemplo, si hemos visto en particular asiduamente en estos debates a los verdaderos actores de esas acciones políticas, por ejemplo, protagonistas del 15M, dirigentes vecinales, responsables de ONGs, representantes de plataformas, de movimientos, etcétera, etcétera. No digo
a líderes recientes que pueden asociarse con el 15M, como la gente de Podemos, sino a los que en ese momento representaban esos acontecimientos o a los que ahora los representan, ¿no? O bien, ¿por qué no?, a los estudiosos que han trabajado estos fenómenos. Por contra, lo que predomina junto a los fast thinkers reciclados, es una expresión que utiliza Bourdieu y que me parece que es una figura muy sugestiva, ¿no?, de personaje de programas de actualidad. Además de esta figura, predominan dos clases de personajes que ocupan este espectro: periodistas tertulianos y políticos voceros. A veces unos se sitúan frente a otros, adoptando el dispositivo dialéctico de entrevistadores-entrevistados, pero cada vez es más frecuente la mezcla de papeles. La razón es que comparten un lenguaje común, participan del mismo campo semántico, por más que circunstancialmente asuman posiciones de acusadores y acusados, de inquiridores e inquiridos. Si bien sus discursos no son homogéneos, sí se complementan, porque si en un caso puede hablarse de intereses de partido prescritos por su argumentario, en el otro se trata de, y cito a Bourdieu en este caso, intereses comunes vinculados a su posición en el campo de la producción simbólica y en el hecho de que comparten unas estructuras cognitivas y unas categorías de percepción y de valoración ligadas a su origen social y a su formación. Y añadiría yo, y a los grupos mediáticos de los que dependen o a los que representan. Estas estructuras de las que hablaba Bourdieu casan y producen un efecto de sentido a partir de un supuesto savoir-faire especializado, la crónica política, que en la práctica permite hablar de todo. Su plasmación adopta con frecuencia forma de conflicto para trasladar al público la sensación de un dilema dirimible. Pero ahora, en este contexto político, ya no se trata tanto de entretener o llevar la discusión al espectáculo del combate dialéctico, como en los 90, como de crear lógicas de asentimiento, reconocerse en uno de los dos bandos a través de un maniqueísmo que facilita la identificación del espectador con sus propias convicciones y la denostación de las contrarias. En este sentido, el debate funcionaría como una mera verbalización de lo que está determinado de antemano, como ratificación de lo que ya se cree, antes que instancia de esclarecimiento o de enriquecimiento de las ideas. Por otro lado, pese a la locuacidad que inunda estos programas y sobrepasa al moderador, hay una exhibición de falsa elocuencia, más bien facilidad de palabra, ¿no?, que encubre la incapacidad para articular un verdadero discurso. La oratoria ha sido sustituida por la cháchara como expresión del habla coloquial que impera aquí. Esta carencia es perceptible cuando el debate se desplaza de la exposición, la narratio, al disentir y rebatir, el refutatio, ¿no? Lo que suele aflorar aquí es una sistemática negación del espacio de la escucha. Rebatir se transforma en un mecanismo de superponer la propia palabra y de quebrar la del otro en vez de retomar sus argumentos para desvelar sus puntos débiles. De manera que la confrontación, siempre buscada y alentada como componente esencial del programa, es retórica antes que de ideas, escenificada en vez de argumentada. Porque más que debate hay controversia. Dimes y diretes que no progresan en una dirección ni mucho menos en determinar una solución. Son conversaciones circulares en las que el moderador, siempre presto e inflexible con el imperio del tiempo, acaba segando la palabra para cambiar de tema. Da igual. De nuevo volverá a reproducirse el mismo esquema y, como en las conversaciones cotidianas e intrascendentes, la consunción de las palabras desvelará la esterilidad de la discusión. Obsérvese hasta qué punto es así que rara vez asistimos al gesto de convencer dialécticamente un contertulio a otro o simplemente a un diálogo constructivo. La prueba definitiva de su eficacia discursiva es la naturalización de sus efectos, pues acaba pareciendo el único modo posible de debatir. Y precisamente aquí radica una de las nuevas configuraciones del debate televisivo o radiofónico, porque en este caso es equivalente. Más que deliberar, se caldean, se rumian y se centrifugan los temas. Se llevan a un estado de atención, de alerta o de alarma que encuentra una rápida expansión en los nuevos canales de opinión pública. Las redes sociales, los comentarios en las ediciones digitales, los SMS antes y el WhatsApp ahora, y Twitter en particular, de lo que se ha hablado bastante esta mañana, son la caja de resonancia donde el espectador se siente copartícipe de un clima de opinión.
Hablemos ahora de otra dimensión que me parece especialmente interesante, ¿no? Que es cómo se traduce todo esto en términos espaciales y en términos visuales, ¿no? Porque buena parte de la eficacia discursiva de estos debates se debe no tanto a lo que se dice como a un dispositivo de puesta en escena que representa de partida la confrontación, al tiempo que reviste cualquier asunto de aparente ecuanimidad y, por tanto, de visos democráticos, el modo en que se disponen los personajes en el espacio. Por aséptica, equilibrada y establecida que pueda parecer la manera, lo cierto es que induce a una primera presuposición errónea, porque no basta con situar al moderador presentador en una posición equidistante, sea espacial o conceptual, ni distribuir a los participantes en dos lados que supuestamente representan posiciones ideológicas contrarias. La suma de contrarios incita a pensar que todas las voces están representadas y que cualquier asunto debe formularse, como decíamos, en términos antitéticos, ¿no? Esta dinámica de contrarios oculta también, con frecuencia, y esto es creo que especialmente relevante, que el medio imposta de forma interesada lo que entiende y quiere que así se perciba por posiciones extremas. En realidad, estas han quedado excluidas y estigmatizadas del debate público como antisistema o extremistas, ocultando con ello las que pueden formularse desde el pensamiento y la acción política democrática. Sin embargo, muchos temas podrían tratarse sin prejuicios, si no fuera porque en realidad ocultan intereses nunca desvelados por el interlocutor, dando margen a posturas intermedias, alternativas, a zonas grises para enriquecer la discusión. Por ejemplo, hay una tendencia a exponer los temas políticos vinculándolos a la presencia imprescindible de políticos y a encarnar a estos solo con miembros de los partidos que tienen representación parlamentaria. Dos errores importantes subyacen aquí: creer que la actividad y el pensamiento político solo se ejerce desde esa instancia y que las ideas políticas han de supeditarse a la representatividad electoral. Las posiciones que ocupan los intervinientes en el espacio, tienen además un peso determinante en la identificación ideológica de los argumentos. Si a ello añadimos la sistemática utilización del plano-contraplano en la realización de estos programas, acentuando que lo que se afirma en un lado tiene su respuesta en el otro, el resultado es una polarización semántica del espacio. Lo que está a la izquierda es ideológicamente de izquierdas y viceversa, que en nada ayuda a la comprensión de los matices. Bueno, voy a quitar esto y voy a mostrar algunas disposiciones escénicas vigentes, actuales, que en definitiva mantienen ese viejo modelo, ¿no?, de dos lados, un moderador equidistante, y en definitiva asignan espacios a ideas, ¿no? Pero este último aspecto me lleva también a otra cuestión esencial, que es qué aporta la imagen a estos debates, ¿no? ¿Cuál es el plus visual? Quedan lejanos los tiempos en los que, como en los encuentros de Buckley y Vidal, la imagen se supeditaba humildemente a la palabra. Por extraño que resulte ahora, esta humildad nacía de una confianza en la elocuencia del decir y del gesto, respetando la duración natural de las intervenciones. Entonces, sostener largo tiempo un plano equivalía a indicar al espectador que explorara todos los indicios de la imagen en la capacidad del orador para transmitir sus argumentos y ejercer la persuasión. Incluso, la realización contaba con un recurso establecido pero eficaz para reforzar esta idea: mostrar la reacción de otros debatientes o del propio moderador. Sin embargo, una suma de factores han quebrado este modelo. El primero de ellos es la aceleración del tiempo televisivo. Ahora es inimaginable que una intervención se prolongue más allá de un minuto y medio, ya es insoportable, ¿no? Preso del frenesí de los nuevos dispositivos, el medio televisivo comprime los mensajes, se impacienta con el uso de la palabra, quiere afirmaciones expeditivas, diáfanas y decir lo mismo en el menor tiempo posible. De manera que la interrupción se naturaliza como un mecanismo de agilización del debate, pese a que enmarañe y atasque el hilo de la conversación. El segundo factor es esa vulgarización del habla unida a la banalización de los asuntos tratados. No queda espacio aquí para hacer un análisis retórico de los procedimientos que ahora se aplican, pero sería muy interesante desvelarlos, ¿no? Cómo en estos momentos se habla en este tipo de debates.
Si lo que se expone carece de interés o expresa ideas conocidas, la imagen difícilmente puede prestar auxilio o centrar el interés. Si a ello añadimos la multiplicación de canales que repiten lo mismo con los mismos esquemas y actores, el resultado es una saturación. Estamos, parafraseando a Todd Quickling, enfermos de información. En correspondencia, lo que se ha producido es un desplazamiento de la imagen hacia otro lugar. Utilizo el concepto, la metáfora de Beatriz, porque me parece que también puede aplicarse aquí, ¿no? Es decir, en vez de centrarse en el seguimiento de la palabra, han aparecido otros motivos periféricos que claramente imitan la disposición multitarea de ordenadores y móviles y torpedean el efecto interpelativo. El busto parlante ahora ya no tiene el tamaño natural de una cabeza, sino que pugna por destacar entre otros elementos gráficos y visuales. Así pues, en aras de reactivar el contenido visual, vemos, también lo mencionaba esta mañana Diego, textos relacionados o no, que desfilan incesantemente en los extremos, mensajería, copresencia de otros intervinientes y, sobre todo, imágenes alusivas supuestamente vinculadas con lo dicho. Esto es realmente interesante, es un fenómeno realmente curioso porque lleva a un empobrecimiento de los debates notorio, ¿no? Aquí quien está hablando en este caso es Joaquín Leguina y de repente hay un sistema, un efecto mosaico que recoloca su imagen, que debería ser la que debería estar en primer plano de atención, en una parcela, en una porción de la pantalla, y aparece un bucle de imágenes que son imágenes alusivas, pero que no tienen ninguna, digamos, competencia con lo que se está diciendo exactamente en ese momento. Son simplemente un eco, pero un eco que además la realización repite una y otra vez, ¿no? Este bucle, reiterado una y otra vez, funciona como un área de dispersión, atracción que distrae y atomiza el pensamiento, del mismo modo que las argumentaciones se interrumpen y saltan durante el debate. En cierto modo, este efecto mosaico es una transposición visual de un discurso fragmentario, zapeado y sincopado, siempre proclive al interruptus en vez de tejido y retejido por los distintos oradores. Es más, este cuarteamiento del espacio es sobre todo una fragmentación del tiempo administrado a cada cual, un modo de quebrar la unidad del plano televisivo y reconvertirlo a la lógica multipantalla donde todo se superpone y aglomera. Y es que la noción de cuadro parece haber desaparecido, funciona más bien como pantalla sobre la que disponer ventanas, ¿no? Dicho de otro modo, es como si la realización televisiva ahora se hubiera visto contaminada por ese efecto de las pantallas y en vez de considerar la imagen como un cuadro que hay que componer, la considerada como una pantalla que hay que, sobre la que hay que acumular imágenes, ¿no? Su presencia parásita es tal que ha acabado por invadir ese dispositivo esencial que mencionábamos antes, el plano contra plano, como transposición de la confrontación de posiciones. Esto es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, esto es otro ejemplo, ¿no?, de cómo queda reducida la imagen del interviniente. Pero me refiero a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una confrontación entre dos personajes que están hablando y de repente se coloca una imagen en medio que es un contador de la luz, o sea, que es realmente una cosa ridícula, ¿no?, que no tiene ninguna aportación al desarrollo del debate, pero que encima lo que está haciendo es cortocircuitar el eje de miradas, que es lo que sostiene precisamente el hilo del debate, ¿no? Es decir, no circula la mirada, paradójicamente. Incluso nos podemos encontrar con cosas tan espantosas como esta, ¿no? O sea, que en medio de dos contertulios aparezcan estas imágenes bastante desagradables desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, el resultado, como digo, es que no circula la mirada que conecta el diálogo, la interacción interna. Voy a quitar esto para que no nos amargue la tarde. Bueno, voy concluyendo. Creo que voy bien de tiempo, o ya me he ido. Sí, voy bien de tiempo, ¿no? Todo ello transmite un desentendimiento hacia el decir y una doble inutilidad de la imagen, para trasladar la palabra al primer plano de escucha y para resolver su irrelevancia con ingredientes visuales que la suplan. No resulta extraño, pues, que ahora los debates radiofónicos se transmitan en vídeo. La imagen está igualmente esclerotizada como vehículo de la palabra. El resultado
es una atención periférica que procura al espectador la sensación de que seguir un debate es un run-run con el que básicamente comulga o disiente, pero rara vez altera sus estructuras mentales. En este sentido, revelaría la ineficacia del discurso político televisivo, condenado a repetir unos esquemas predecibles basados más en el énfasis, en la reiteración de argumentos elementales, incluso en una parresia indisimulada, y en lo que Gonzalo Abril denomina política interjectiva, entendiendo por tal las expresiones en las que, como ocurre en las interjecciones lingüísticas, priman un sentido expresivo y apelativo sobre otras posibles funciones comunicativas, referencial, metadiscursiva, e incluso sobre un propósito persuasivo en el sentido de la tradición aristotélica. Es sobre esta interjección como el espectador se siente interpelado más en sus sentimientos, emociones y síntomas identitarios, y presto a reproducirlos en los nuevos canales donde se siente copartícipe que en su juicio crítico. Casi 50 años después, el debate Buckley-Vidal cautivaría a los espectadores de hoy, no por su refinado esgrima dialéctico o su forma de confrontar dos visiones del mundo, sino por la posibilidad de tuitear o hacer un meme de su descenso a la bronca tabernaria. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la ponencia, muy sugestiva, muy interesante. Te quería preguntar si en esa parte que has mostrado de mosaico de imágenes, no tanto en otras, no puede ser una transposición de eso, ese hipertexto actual en el que uno también está leyendo y con la posibilidad de moverse constantemente y esa necesidad de ver varias cosas a la vez, o ¿no? Quizá sí. del lenguaje, esa forma de alimentarnos de información actual. Claro. Si te parece que hay una relación. ¿No? Claro. Por supuesto que la hay, ¿no? Vamos, lo que intentaba decir es que lo que está ocurriendo en la televisión, al menos en estos programas, es que hay un efecto de parasitación, ¿no? de todo lo que es el universo de Internet y en general de la relación con las pantallas, ¿no? Con las pantallas digitales. De alguna manera se están transponiendo elementos de esas estructuras visuales a la imagen televisiva. Y eso se refleja, por un lado, en una velocidad, en una permutación constante de elementos gráficos en la imagen, pero también en lo que decía, en un desentendimiento del hilo argumentativo, ¿no? Es decir, parece o da la sensación desde el punto de vista de la realización que no se está siguiendo lo que se dice, ¿no? Sino que se intenta alimentar con una serie de estímulos visuales, ¿no? Pero por otro lado, claro, como se mencionaba esta mañana, ¿no? Lo más probable es que los que siguen de manera más intensa este tipo de debates lo están haciendo compaginándolo con otro tipo de pantallas, ¿no? Es decir, jugando a esa especie de juego de reflejo, de eco, entre lo que ven en la televisión y lo que consultan o tuitean en sus dispositivos móviles. Y eso, claro, no lo he querido afirmar así abiertamente porque es una de las cosas que tengo más en ebullición. Creo que habría que conectarlo también con el tipo de información que están suministrando estos programas, ¿no? Es decir, lo que están haciendo es sacudir, digamos, noticias, más que crear información. Lo que se está produciendo es una especie como de masaje o de sacudida constante de la información, aprovechando la proximidad al centro informativo, es decir, a la redacción informativa, pero en realidad lo que ahí se está haciendo es contaminando la información con la opinión, ¿no? A grandes rasgos. Yo querría definir esto de una manera mucho más precisa, pero estoy en ello, ¿no? Lo cierto es que así es, ¿no? Y la perspectiva que introducía esta tarde, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero digo, esta mañana, Diego, desde el punto de vista del factor producción económico, es cierta, pero también es cierto que de alguna manera estos programas obedecen
a un nuevo paradigma de la información, ¿no? Es verdad, estos programas son muy baratos, porque son, digamos, como spin-off de los telediarios, ¿no? Es como un efecto chicle de estirar por delante y por detrás los telediarios, ¿no? O de sobredimensionar las noticias, ¿no? Es decir, bueno, pues la crisis catalana, ¿no? Por retomar lo que decía nuestra compañera. De repente te hacen un programa de estos gigantescos de 6-7 horas en directo y dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? No está ocurriendo nada, ¿no? Simplemente que dentro de 4 horas se reunirá el Parlamento y a lo mejor, pero 4 horas antes, ¿qué está ocurriendo? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta construcción de la información construida como efecto como comunicacional, pero que no genera nada nuevo, sino que, digamos, sacude, marea, centrifuga, etcétera, etcétera. Claro, también podríamos decir, si tenemos una redacción que puede producir noticias, pensemos, por ejemplo, en La Sexta, y con esto ya cierro, que me he ido un poco fuera del asunto. Si tenemos una redacción que produce noticias, ¿por qué no hacemos programas como los hacía o los hace la CNN? Es decir, vamos a hacer producción informativa en directo. La razón económica ahí ya es más dudosa, ¿no? Es decir, ¿se podría hacer en el Rojo Vivo información pura y dura? Se podría hacer. ¿Por qué se hace opinión? Bueno, no solamente por criterios económicos, sino porque estamos en otro universo, ¿no? O sea, la información se está gestionando de manera diferente a como se gestionaba hace 20 años. Pero ya digo, es un tema complejo que no tengo cerrado. No, hay un libro interesante que es de Valeriani, que se llama Twitter Factor, y explica un poco esto partiendo del satélite. ¿No? Satélite, las noticias 24 horas, como a partir de esa idea de la repetición constante. Claro, el non-stop news, ¿no? Que dicen los... Exacto. Y entonces, a partir de pues, cómo ha ido cambiando efectivamente la producción de la información y la recepción, ¿no?, de las noticias. Claro, lo interesante es que del non-stop news hemos pasado al non-stop comment, ¿no? O algo así. Es decir, ahora a rumiar la información. Esto era para mí. Hola, yo quería preguntarte solo si has tenido en cuenta un nuevo tipo de tertulianos políticos que proliferan, o no sé si te has detenido en esto. Hola. Sí, que es el de, que eso es más o menos reciente y que si lo comparamos con cosas de hace tiempo sorprende, que es gente que tiene sus propios medios de comunicación muy pequeños, en la mayoría, pero que aprovechan la amplificación de esto para hacerse propaganda de sus propios medios. Hay muchos, pero quizás uno de los paradigmáticos sea OK Diario, de Eduardo Guinda, donde además lo hacen televisiones supuestamente antagónicas a nivel o Alfonso Rojo, ¿no? O Alfonso, bueno, este ya menos, pero porque está más vetado, digamos, por salvajadas que dice tal, ¿no? También las dice, pero bueno, están más dentro de exclusivas y cosas de esto, ¿no? Yo creo que esto, según tengo entendido por compañeros que trabajan en este tipo de medios, tienen que, claro, que para ellos es la bomba, porque es súper barato, porque se les paga poco a estos, pero claro, van mucho, entonces cobran mucho. Claro, son 300 euros cada día, al mes son 7.000 euros. Y además dan noticias que ellos a su vez, o sea, realmente es algo, como tú bien decías, muy complejo, donde hay muchísimos factores y uno es el económico, eso está claro, creo yo, ¿no? Claro. Y otro es también todo lo que tú estás diciendo, este tipo de nuevo de conceptos que yo, según he hablado con gente que trabaja en estos programas, lo celebran, o sea, desde la producción de estos programas es que están encantados, ¿no? Hasta que se acabe. Ellos sabrán que algún día se acabará. Y además hay una particularidad que hacen, que es que a veces vemos que opinan también corresponsales, por ejemplo en RCTV, pues siempre al de la COPE de no sé dónde. Pero claro, es que aprovechan para hacer propaganda también de las diferentes cadenas, con lo cual por poco dinero tienes opinión, tienes propaganda del otro, tienes
vamos, creo que es una situación muy singular, ¿no? En este momento. Y era por si habías atendido este tipo de nuevo tertuliano, o qué opinabas brevemente sobre esto. Claro, no lo he observado así al detalle, pero ciertamente es un efecto de autorreferencialidad, ¿no? Es decir, que está allí en cuanto doble condición, periodista, pero también agente de un medio concreto, que además lo que tú dices, convierte el programa debate en una instancia pseudoinformativa porque adelanta primicias, ¿no? Entonces, claro, ahí ya se riza el rizo, ¿no? Es decir, el programa debate introduce elementos de la información y al final, bueno, a lo que llegamos es a esta especie de mix extraño en el que información y opinión ya están completamente mezcladas, ¿no? Y la otra cosa que me parece también sintomática de este devenir de las cosas es que, claro, el ámbito de discusión esté secuestrado por la clase periodística, ¿no? Me da igual de la orientación política que sea, porque crea un sesgo, ¿no? Y crea, digamos, una manera de construir el discurso político. Eso me parece muy pernicioso para la construcción del espacio público, ¿no? Es decir, tendrían que estar otras voces, ¿no? Es verdad que a veces, ocasionalmente, aparece por ahí algún representante, digamos, de la sociedad civil, pero es como una figura anecdótica, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la presencia recurrente y constante y además incluso de los mismos, ¿no? Que es todavía peor, ¿no? O sea, que dice que hay una galería que se repite. Dices, bueno, vas pasando de cadenas y dices, bueno, pero ¿cómo le ha dado tiempo a llegar de Antena 3 a Telecinco? Pero si ha pasado una hora. Pues ahí está el tío, ¿no? Con un poco la lengua afuera, pero diciendo lo mismo. Bueno. Muy breve. Yo me acordaba simplemente del programa este de La Clave que hacían en la transición, que se dejaban hablar y tal. Uh-huh. ¿Y en qué momento crees tú que se torció la cosa en el caso español? Yo supongo que fue en los 90 con el surgimiento de las privadas y el giro de nacionalismo. Sí, más o menos está datado. Bueno, yo creo que eso también lo sabe bien. Está datado a principios de los 90, ¿no? Que es justamente cuando irrumpen las cadenas de televisión privadas y sobre todo porque me parecía interesante que vierais este ejemplo del año 1968, es decir, hace 50 años en la televisión norteamericana, este juego retórico de polemizar y llegar hasta el argumento ad hominem ya estaba, ¿no? O sea, digamos, ya era como un embrión latente. Ahora bien, el problema es cuando eso se desplaza a todo tipo de fórmulas de debate y al final acaba desplazando el planteamiento original, ¿no? Que es, bueno, vamos a ver, debatir es trabajar ideas, intercambiarlas, ¿no? Es decir, es una cosa muy distinta a lo que ahora vemos, ¿no? Que es un formato pervertido, ¿no? Y entonces, claro, en los 90 lo que ocurre es que ese ámbito, ese formato queda secuestrado o queda, digamos, invadido por los híbridos del infotiming, ¿no? Es decir, el entretenimiento desembarca en la información y este tipo de debates se convierten en lo que comentábamos, ¿no? En lugares donde fundamentalmente lo que se hace es confrontar, ¿no? Pelear, buscar el escenario de conflicto, ¿no? Pero no debatir. En España fue ahí, ¿no? Incluso hay quien menciona Moros y Cristianos, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? de principios de los 90, donde se adopta la fórmula de debate con sus, digamos, protocolos de debate, pero es un gallinero, ¿no? Para que el público zarandee, grite, etcétera, ¿no? Yo me quedo con ganas, pero... Siguiente.